le abra el doctor Ismael Manuel Toledo, Cuna. ¿sí? Somos del Hospital Izalde, los directores somos con el doctor Alejandro Balestrasi, después nuestra secretaria Sandra Martí, Milena Segura, ¿sí? Ahí estuve viendo un poco los pretest, así que me di cuenta más o menos qué hospitales tenemos para decirte. Bueno, el Casa Cuna es donde tenemos más gente porque trabajamos ahí, estamos presentes, participamos en interconsulta y de las clases de nuestra residencia, tanto pediátrica como de nefrología. También está el Hospital Gutiérrez, Garrahan, Anchorena, el Hospital Pena, la Clínica del Niño de Quilmes, el Hospital Británico, el Italiano, San Justo, Evita de Lanús, Rivadavia, Pirovano, San Roque de Gonet, Elisola, como decía la doctora recién, de Puerto Madryn, Hospital Muñiz, Bocalandro, Posadas, y después Sanatorio Sagrado Corazón, San José, San Cayetano, sí, entre otros. Capaz que me falta alguno más, porque estuve viendo los pretés llegué hasta el 50 más o menos. Sí, no pude ver todo. Pero bueno, voy a compartir ahora la presentación y vamos a empezar. Aquí hay muchos, algunos tienen micrófono, bueno, no importa. Nos podemos comunicar también por el chat y ahí pueden hacer cualquier pregunta. Sí, yo voy a empezar más o menos con los dos casos clínicos. Los dos casos clínicos son los que le presenté a ustedes en el pretest y son los casos en los cuales vamos a basar la presentación del día de hoy. Bien, bien. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se Sí, ve se bien. ve. Sí, Excelente. perfecto. Vamos a empezar entonces. Bueno, ya me presenté. Soy doctor Ismael Toledo, el mismo que habló el otro día en el teórico que habrán visto en el campus. Bien, vamos con los casos clínicos de hiponatremia, que es el tema de hoy. Bien, este es el primer eh, caso clínico que estaba en el pretest que les envié, en el cual se trata de un paciente de 11 meses, un peso de 10 kilos, valorado con deshidratación del 8%, con vómitos incoercibles, diarrea moderada, diuresis conservada febril. O sea, un paciente que comúnmente tengamos todos y nos consulte en la guardia externa de cada uno de nuestros hospitales. Bien, el laboratorio del paciente, ya que se le va a poner un plan de hidratación, ¿sí? Nosotros acostumbramos a que al paciente que se va a requerir un plan de hidratación, sacar un laboratorio, ¿sí? Cuanto más próximo esté eh, al inicio del plan de hidratación que realicemos, es nuestra guía, ¿sí? Para saber cuál es el estado del paciente de ahí, a partir de ahí si requiere algún tipo de corrección o algún tipo de composición especial del suero que vamos a indicarle. Si el paciente tiene un estado C base con un pH 730, 35,90, 18 bicarbonato, -7 de exceso y 92% de saturación. Y hidrogramas de 122, 496 y la glucemia es de 120. La urea es de 60 y la creatinina 0,4. Acá les puse una de las preguntas que es qué tipo de análisis de laboratorio les parece que presenta el paciente, ¿sí? El paciente, como vemos, ¿sí? Presenta a tener un pH 730, esto vamos a seguir viéndolo después a medida que avancemos el curso en las distintas clases, una acidosis, ¿sí? Al evaluar cuál es el motivo de consulta del paciente, ya no hace sospechar que se puede tratar de una acidosis metabólica, ¿sí? Ya que el paciente presenta gastroenteritis y vemos que el bicarbonato es de 18. Nosotros usualmente tenemos que hacer un cálculo, ¿sí? Para evaluar el tipo de acidosis metabólica que tiene el paciente y ahí evaluamos si el paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, por GAP o mixta.
En este caso, nuestro paciente tiene 96 de cloro, ¿sí? El paciente presenta hipercloremia y alrededor de 5 puntos, así que nos hace sospechar que es un paciente con acidosis metabólica hiperclorémica. Y bueno, el tema que nos aborda la clase. El paciente presenta una hiponatremia. Si quieren, pueden alguno detallar en el chat qué le parece, cómo está la glucemia, la urea, la creatinina, ¿sí? Que son pacientes que por ahí uno los puede recibir y algo le hacen pensar. Sí, recuerden que el paciente tiene 11 meses. Fíjense si la glucemia, la urea y la creatinina son valores acordes a esta edad, están normales, están bajos. ¿A alguien le parece algo o está todo bien? Perfecto, acá nos responden que la urea está elevada y la glucemia también están elevados, perfecto. La creatinina de 0,4 para un paciente de 11 meses está alrededor cerca de lo normal, diríamos, ¿sí? Lo que sí, la urea está elevada, sí que nos habla de deshidratación en el paciente, y la glucemia también está esperablemente elevada, y eso está bien, ¿sí? Porque es lo que nosotros estamos esperando en un paciente con deshidratación, ¿sí? Es que su adaptación, que sus reservas de glucógeno y glucosa y las catecolaminas, ¿sí? Sean funcionales y el paciente tenga buenos valores de glucemia, es lo que esperamos, ¿sí? Acá la primera pregunta es cómo está el estado de volemia, ¿sí? En la clase teórica lo que se habló, más que nada, es de esta división de hipovolemia, euvolemia e hipervolemia, ¿sí? Todo esto nos va dando algún indicio, la consulta del paciente y el estado en el cual nosotros estamos evaluando al paciente. Bien, a modo de repaso, acá tenemos el cuadro que le había mostrado que está en el libro de nefrología de la SAP, para que observemos qué tipos de hiponatremia tenemos: hipovolemia, normovolemia, hipervolemia. Este paciente nos hace pensar que el paciente está en un estado de hipovolemia, ¿cierto? Porque el paciente presenta una gastroenteritis, ¿sí? Como les dije al principio de la clase, es muy importante que sepamos nosotros en hiponatremia saber dónde nos paramos, ¿sí? Si el paciente tiene hipovolemia, si estamos por ahí paciente consulta por vómitos, si estamos viendo si tiene hipovolemia, normovolemia, porque también existe la deshidratación subclínica, en la cual hay descenso de peso, pero no hay signos clínicos evidentes. O el paciente que tiene hipervolemia. Bien, pero nunca se van a suponer las tres situaciones a la vez, ¿sí? Nosotros sospechamos que el paciente tiene hipovolemia y nos hace pensar que también puede tener normovolemia porque es una deshidratación subclínica, o a veces la hipervolemia no es detectable por edemas, pero el paciente eh, porque quizá tiene unos registros de TA en el límite superior. También nos ayudan otros estudios, como estuvimos hablando la vez pasada, de las placas de tórax, el ecocardio. Sí, pero rara vez nos vamos a encontrar con una confusión de decir el paciente tiene los tres estados, ¿sí? La hipovolemia, normovolemia y la hipervolemia. Por eso es tan importante, de alguna manera, en nuestro diagnóstico, saber dónde nos paramos. Si nos paramos en un diagnóstico de hipovolemia, ¿sí? O cuál podemos descartar. Si en este caso, en este paciente que se presenta de esta manera con deshidratación, este laboratorio, y por supuesto, lo más importante, los antecedentes y elaboración clínica, sabemos que el paciente no debería presentar hipervolemia, ¿sí? Por la evaluación del paciente y el cuadro clínico que lo hace consultar con nosotros. Bien, una vez que ya evaluamos el estado de volemia, podemos vernos en este semáforo que usted le mostraba la vez pasada de cómo guiarnos, ¿sí? De cuándo estamos en un terreno en el cual podemos hacer prevención, en otro que iniciamos un tratamiento y otro que estamos en la urgencia, ¿sí? Acá tenemos este semáforo, ¿sí? En el cual yo le hablaba de prevención. Sabemos que hiponatremia es menor de 135. Si el paciente tiene más de 130, de 135 a 131, tenemos que evaluar de qué manera podemos prevenir una situación de hiponatremia, ¿sí? En caso de que el paciente tenga nuestro suero, que nosotros le indicamos evaluar la tonicidad de lo que estamos dando y también la cantidad de líquidos. Si recibe aporte vía oral o es todo exclusivamente endovenoso, si recibe un tratamiento con diuréticos o algún tipo de catártico. Cuando nos encontramos entre 130 y 125 ya tenemos que tomar algún tipo de medida y conducta terapéutica. Ya la prevención eh, tenemos que también instalarla, pero el tratamiento es lo que nos surge para no llegar al cuadro rojo, en el cual tenemos una anatremia de 925 y ahí no estamos evaluando algún tipo de corrección, ya sea de tipo endovenosa, en bolo, con un plan de hidratación o administrar sales.
en ciertos pacientes y evaluar qué medicaciones suspender en el caso de uso de diuréticos en muchas ocasiones. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de nuestro paciente que decimos que tiene hiponatremia con hipovolemia, acidosis metabólica hiperclorémica, uno puede preguntar qué otro análisis solicitaría, ¿sí? Sabiendo que como pista tenemos que este curso es de nefrología, ¿sí? A ver, ¿qué le podrían pedir? Ahí aparece la doctora Florencia, ya nos da la pauta de hemograma urinario, ¿sí? Que es algo que también le detallé en la clase, ¿sí? Es muy importante el análisis de orina. Para nosotros en hiponatremia es algo crucial, como es un elemento de disnatremia muy útil, el hemograma urinario, así como la densidad, también el pH, y vamos a ver viendo después en otras patologías, nos sirve de mucho el sedimento. Pero bueno, aquí ese ionograma urinario es el que nos comanda a ver qué conducta estamos. ¿Sí? Si el paciente pensamos que tiene más de 20, nos hace pensar que tiene una patología renal o algo agregado renal, o el paciente tiene menos de 20 y es una causa extrarrenal en la hiponatremia con hipovolemia. A modo de repaso, les quiero mostrar nuevamente el gráfico que, como les dije, tomé del libro de Ayuso y Caramelo, en el cual me pareció muy cómodo de cómo, de alguna manera, eh, esquematizar, según el grado de deshidratación que tiene el paciente, cómo establecen ellos qué voy a necesitar según la disnatremia que tenga el paciente, o en caso de que tenga isotonía, como acá, ¿sí? Es una deshidratación moderada como la que tiene nuestro paciente, que tiene 8%. Si fuera isotónica, deberíamos administrar por este déficit previo de 8% que tiene, 9 equivalentes de sodio cada 100 mililitros. ¿Sí? Recordemos, nuestro paciente pesa 10 kilos, ¿sí? O sea, serán 800 mililitros que tengo que reponer. Sé que voy a poner 9 por cada 100 mililitros. En el caso de nuestro paciente, la reposición de sodio debería ser más alta, ¿sí? Y esto es coherente. Si en un paciente isotónico reponemos 9, en un paciente que tiene hipotonía y le falta más sodio, debería reponerse más. En caso de nuestro paciente van a ser 14 milicarentes cada 100 mililitros. Bien, ¿cuáles fueron las respuestas? No llegué a verlas todas porque el gráfico lo tenía que hacer antes, ¿sí? Así que me dediqué a evaluar qué ponían en estas 58 respuestas. Sí, somos un poquito más, pero bueno, tenemos un gran número de respuestas, alrededor de los 2 tercios. Bien, lo que sí se descartó, que es coherente con toda la formación actual que estamos teniendo, sí, es el plan que tiene 70 de sodio. Seguramente, por lo que he hablado con varios hospitales, también tienen en algunos lugares el basal de 70-30. Esto es, sin duda es un cambio que se está produciendo ahora. En algunos lugares persisten los dos, en otros todos 140. Y vemos las respuestas cómo se dieron. Acá hay, la mayoría le pone al paciente un 140, 140-20. En segundo lugar queda 180, 120-20 y otros le ponen isotónico sin potasio. Bien, vamos discutiendo cada una de estas posturas en los pacientes. Bien, ¿cuál es el primer tratamiento que uno propondría según la isotonía en nuestro paciente? ¿Sí? La tonicidad que tiene el paciente nuestro. Bien, si nosotros en nuestro hospital tenemos 70 de basal, este sería un cálculo aproximado. Tenemos las necesidades basales que conocemos en nuestro paciente, que son de 100 mililitros kilos, pesa 10 kilos, recuerdo, ¿sí? Está acá, los 10 kilos. Y el paciente debería recibir 70 microlitres por litro. Si el paciente pesa 10 kilos, las necesidades basales, si son 100 por kilo, van a ser de 1000. Y el cálculo de sodio va a ser de 70, porque es 1000, 70 por litro. Y en cuanto a déficit previo, según el cálculo que yo les mostré hace un ratito, ¿sí? Que era 14 cada 100, va a ser 14 por 8, que es 112. Sumando estos valores de necesidades basales con el déficit previo, me da 1800, y sumando todo el sodio, me da 182. El cálculo en los lugares que usamos en algunas salas, el plan con 70, vamos a ver que debería ser un plan aproximadamente de 180, 101, 25, ¿sí?
Lo que quiero mostrarles a ustedes es que incluso en los lugares en los que se use un plan con 70 de sodio, el sodio en un paciente con hiponatremia debe ser mucho más elevado. ¿Sí? No debe ser un 70, tiene que ser más. Y raramente da en el cálculo menos de 100, ¿sí? Es de 100 para arriba. Muchas veces nosotros hemos indicado de 95 para arriba, 100, 110, 120 nos dan los cálculos, ¿sí? Pero para que tengan una idea, en los que hemos trabajado en muchos lugares con este sodio de 70, el cálculo no da de 100. Ahora, ¿qué pasaría si en nuestro lugar contamos con que la norma nos dice que el basal es de 140? Yo les recuerdo que este es un cambio muy interesante y muy importante que se produce ahora con la necesidad de basales, ya que durante mucho tiempo hemos transcurrido con planes, inicialmente yo cuando entré a la residencia eran de 50-25, ¿sí? Con esta fórmula de Holiday Segar se utilizaban cantidades mucho menores y en pacientes lactantes también se hacía por kilo. Eran valores de 2 a 4 microcalories por kilo de sodio y 2 a 3 de potasio. Piensen que en un paciente lactante estamos hablando de que un paciente reciba 14 milicalentes por kilo, en este caso si administramos un 140. Y la bibliografía en deshidratación, lo que he encontrado previamente escrito era que se incorporaba hasta 8 milicalentes por kilo. Bueno, pero estamos con unos planes que tienen mucho más sodio con los que hemos trabajado antes y previamente. Yo le demostré, más que nada, hablando de hiponatremias, si hablamos en deshidratación, no es solamente ADH el aumento que existe. Ahí les estuve hablando que también se elevan las catecolaminas, actúa el péptido natriurético atrial y el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un gran cúmulo de hormonas que actúan de una forma adaptativa, pero no solamente ADH. Bien, en estos lugares que usamos el CUA 140, fíjense, nos va a dar 1800 también mililitros. ¿Y por qué este 1800? Les recuerdo a ustedes que en ningún momento en este paciente se había tomado en cuenta de administrar 20 mililitros kilo o 40 mililitros kilo de rige lactato o de solución fisiológica, que es también está bien y es lo que se aplica. En este ejemplo no lo agregué. Por eso, si no, las personas que pusieron el 140, estaría bien si uno le administra inicialmente solución fisiológica o rige lactato. En este caso no lo administré. Bien. ¿Cuál sería la composición de este paciente que tendría su plan? 180, 140, 25. Fíjese que es muy similar a lo que uno está empleando. ¿Sí? 140 va a quedar 140. Y 25 son planes con una concentración isotónica de sodio, pero de alguna manera son planes con una gran cantidad de cloro, que también el cloro administrado descripto es de 8 milicavalentes por kilo. Fíjense que acá estamos administrando como 16 por kilo. En planes muy prolongados que se sostengan de deshidratación, también tenemos el riesgo de nosotros provocar acidosis metabólica hiperclorémica. Bien, para continuar con esto, ¿hay alguna pregunta en el chat? O que me digan que ustedes les utilizan el 70, utilizan el 140. ¿Se ha entendido algo de esto? ¿Se entendió todo? ¿Y es un éxito? Sí, sí, se entendió. Vamos, vamos bien. Listo. Yo le doy las dos alternativas. Fíjense que el que usa un 70 usaría un 100. Y que usa 140 le daría 140. Bien, le voy a contar cómo, porque es un caso clínico, le voy a contar cómo continúa esto y qué se le administró al paciente. Sí, acá me pregunta plana 140 de sodio, perfecto, Adrián. Bien, ¿qué ocurrió con este paciente? Nosotros indicamos una sugerencia, nosotros le indicamos que le pongan, administre un 180, 125 como le mostré. Bueno, pero acá hicieron un cálculo distinto, ¿sí? Que a veces no es que estamos 100% siempre de acuerdo, uno está detrás de un teléfono a veces y la persona que tiene el paciente toma la decisión que le parece más correcta, ¿sí? Se le administró al paciente un 180, 120, 20. A ver, un poquito más de sodio que nosotros que teníamos la base en ese momento de 70, en esa sala, y menos que el que hubiese puesto 140. Bien, llegó el ionograma urinario. 5 de sodio, 20 de potasio, 22 de cloro. ¿Qué les parece este ionograma urinario? ¿No habla que el riñón está bien o que está mal? ¿Funciona bien el riñón o no? Recuerden que el riñón tenía una urea de 60, una creatinina de 0,4. Bien, acá, bien, Virginia, Andrés, perfecto. Nos dice que nos orienta para una pérdida extrarrenal y que el riñón anda bien y Ana nos dice, es muy poco sodio, bien.
Es muy poco sodio porque está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ese túbulo, ¿sí? O esos túbulos renales andan muy bien y por eso tienen que dar un sodio muy bajito. Muchas veces vemos un sodio muy bajo y eso está acorde, ¿sí? El riñón de alguna manera se está defendiendo contra la disnatremia que tiene y por supuesto por la deshidratación que tiene. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un receptores en el riñón que funciona bien a nivel tubular. Por eso el paciente tiene 5 de sodio y la pérdida es muy poquita. Bien, acá les muestro el balance de estas 3 horas. ¿Todos los balances son cada 3 horas? No, no, no es así. Los balances tienen que ser según la utilidad que nosotros nos indique una conducta. Eso es lo que queremos nosotros. A veces en inicio del paciente uno hace un balance 2, 3, algunos 4 horas, ¿sí? Incluso en laboratorio, y luego que uno ya establece con qué plan va a quedar y de qué manera se está comportando el paciente, ¿sí? Si tiene alguna complicación o no, si sigue con su diarrea, mejora su diarrea, sospechamos un tercer espacio, ve cómo está el sensorio si una evaluación clínica completa que nos obliga en este caso al paciente a las 3 horas, eso es lo que nos va a determinar después de pasar un balance cada 6 horas, ¿sí? Tener un laboratorio un poco más, de un tiempo más prolongado, ¿sí? Acá vemos el balance de las 3 horas y tenemos un peso de 10 kilos 100. Nuestro paciente subió 100 gramos. Nosotros queríamos si lo extrapolamos esto, ¿qué pasaría hipotéticamente en 24 horas? Con el plan que estamos administrando nosotros, diríamos, bueno, nuestro paciente va a hacer 800 gramos en 24 horas, o sea, va a recuperar ese déficit de 8% que tenía, ¿sí? En segundo punto, hizo 30 mililitros de pis. 30 dividido 3 es 10, y el paciente pesa 10, 1 mililitro kilo hora. Está bien, ¿sí? No tiene poliuria nuestro paciente. Y es acorde a este ionogramo urinario que tenemos. ¿Cómo es la pérdida concurrente? Siempre recuerdo lo mismo. La pérdida concurrente podemos a veces incorporarla en el caso de un paciente que tenga gastroenteritis o muchas veces no. La realidad es que en estudios anteriores, como en el estudio que ha hecho el doctor Boyer, se ve que desciende cuando uno le administra un plan de hidratación a un paciente que presenta gastroenteritis, desciende hasta 18 veces, ¿sí? Siendo la pérdida a veces concurrente del paciente por diarrea de 5 y se transforma en una diarrea leve. ¿Sí? 15 veces menos es. ¿Por qué se produce esto? Porque acá sacamos el estímulo osmótico. Si el paciente tiene vía oral, incorpora leche, puede incorporar azúcares, proteínas, sodio, otros electrolitos que en el cual van a provocar que persista esa diarrea osmótica. Si no, queda en la parte secretora. Y a veces la parte secretora disminuye tanto que llega a ser de 18 veces menos. Por eso, vamos a evaluar la pérdida concurrente de nuestro paciente que tuvo 40 mililitros en estas 3 horas. Lo que calculamos y extrapolamos a 24 horas en un cálculo, 40 por 8, 320. Y ahí vemos que tenemos estos 32 mililitros por kilo porque pesa 10 kilos, chicos. ¿Y esto de qué nos habla? De lo que hablábamos el otro día. Que el paciente, qué tipo de pérdidas conjuntas puede tener. Hablamos de una diarrea leve, moderada y grave. Vemos que si tiene 32, se maneja en este lugar entre leve y moderada, ¿sí? Tirando a moderada como mínimamente moderada, en el cual la pérdida es alrededor de entre 1 y 2, diríamos que más aproximadamente 1,5 milicorrientes de sodio. Pero la pérdida es de una diarrea moderada. El laboratorio, obviamente, va a llegar a las 4 horas, vemos cómo viene. Recordamos que el paciente tenía una acidosis metabólica hiperclorémica. Ahora el bicarbonato es de 17 y el sodio es de 127. Nuestro paciente, si recordamos, tenía 122 de sodio. ¿Qué le parece que estuvo pasando con el sodio? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿No estamos apurando mucho? ¿Subió mucho el agua? ¿Qué opinan? ¿Frenamos? ¿Mucho sodio, poco sodio? ¿Poca agua, mucha agua? Bien, acá nos dice Macarena que subió mucho en 4 horas. Bien. Bien, en eso estamos, bien, en eso estamos coincidiendo. Que Ay, no seguramente funciona esto. parece que sí funciona. Ahí va. Bien, acá dice el doctor Andrés que puede ser porque el
plan tenía más sodio de lo deseado. ¿Sí? Hay riesgo de lesión cerebral, perfecto. En 24 horas subiría 30 químicas equivalentes, perfecto. O sea, todos nos damos cuenta de que el sodio subió y estamos bien, como diciendo, bien, subió el sodio. Ahora, lo importante es saber qué cantidad subió el sodio. Si subió mucho, tengo que hacer, realizar dos cosas, ¿sí? En principio, muchas veces uno dice, bueno, le estamos admitiendo demasiado sodio al paciente. Lo debemos de bajar. ¿Qué se hizo en este paciente? ¿Cómo deberíamos construir este plan nuevo o este paciente que tenemos, que estamos teniendo con este aporte de líquido, ¿sí? Deberíamos darle, Ah, va, el trapecio, muy bien. O sea, es un músculo que está cortadito. No, pero acá a ver si, Permiso, quiero explicar algo porque me está dando duda. ahí sí te hice un ratito para que podamos seguir. Bien, ¿cómo deberíamos constituir este paciente? En el suerito en este paciente. Bien, nosotros en el cálculo dijimos, bueno, si el paciente tiene una pérdida insensible de 240 porque pesa 10 kilos, y acá le pongo el sodio según el basal que utilice cada uno es de 17, o en caso que use un 140 de basal le va a dar 34 porque va según esta cantidad, ¿sí? 140 por litro, en 240 va a ser 34. Si usamos 70, en 240 va a ser 17. Vemos cómo la diuresis, ¿sí? Que es de 1 mililitro kilo, y la cantidad de sodio. Fíjese la cantidad tan bajita de sodio que le vamos a tener que dar por la diuresis. ¿Por qué? Porque ese riñón anda bien y pierde muy poco sodio. Y la pérdida concurrente según el gráfico que vimos recién. El déficit previo ha mejorado, 700 mililitros. Bien. ¿Qué vamos a administrar ahora? Un plan, nosotros sugerimos con menos sodio. Dijimos, bueno, deberíamos poner menos cantidad de líquido según el plan que hicimos el cálculo. Y lo que sí, como coincidimos todos, es que ese 120 no era el adecuado para el paciente. Había que administrar menos. Nosotros en ese momento le sugerimos 90-30. Si usted tuviera 140, le daría 100. ¿Qué se hizo? Bien. Nos hicieron caso con el sodio. Con el agua no, pero bueno, y está bien. A veces no, no es que tenemos que tener toda la aprobación completa, pero bueno. ¿Cuál fue el resultado a la hora 12 de tratamiento? Sabiendo que ya bajamos mucha cantidad de sodio y en ese caso se optó por darle un poco más de agua, lo lógico es que con esto uno, si el paciente no tiene ningún cambio clínico, que el paciente no tuvo ningún cambio clínico, es decir, no sospechamos que estaba haciendo un compromiso neurológico o una invaginación, y se mantuvo clínicamente estable y mejorando la deshidratación del paciente, los signos clínicos, se evaluó a las 12 horas y nos mostraron cómo había venido el control. El peso en este paciente era 10 kilos 400 a las 12 horas, ¿sí? La diuresis fue de 120 y la pérdida concurrente, como veíamos, fue bajando aún más. Antes se acuerdan que era de 32 y ahora llegó a 16. Y llega el laboratorio de las 12 horas siguientes. Bien, este es el resultado del laboratorio. ¿Qué viene? Mucho mejor el pH, sube un puntito el Vica y vemos que se frena el aumento del sodio. Este paciente quedó con este plan, ¿sí? Y continuó con este plan de hidratación hasta que después se empezó a probar la tolerancia oral. Vemos cómo que en esas 8 horas, que pasaron desde el control de las 4 hasta las 12, subió 1 millicaliente por litro. ¿Cómo le parece que va el ascenso, en este caso, y la evolución del paciente? Bien, algunos dicen adecuado, mejor, son semicalientes en 12 horas. Recordemos que el límite actual ronda los 10 equivalentes en las 24 horas. Sabemos que el máximo es de 12, pero las normas dicen 10. Algunos dicen 8 en que algún paciente que tenga factor de riesgo, por ejemplo, un paciente con algún tipo de encefalopatía, convulsiones, daño neurológico. Esos pacientes que son más susceptibles a las convulsiones, uno recomendaría que el ascenso sea un poco más lento. Sobre todo está escrito en adultos, que con un máximo de 8. Pero yo generalmente lo que he encontrado en pediatría es de 10, porque hablamos de paciente adulto. Ahí nos metemos en situaciones de hipocalemias, de nutrición crónica, alcoholismo, si son otro tipo de pacientes que tienen otro tipo de factores de riesgo. Bien, pero bueno, para mostrarles a ustedes que con este tipo de plan, que uno diría, bueno, es un plan hipotónico, muchas veces, según los cálculos que vamos haciendo, recordemos que las pérdidas tanto por materia fecal como por orina son hipotónicas.
¿sí? Y en ciertas ocasiones, lo más importante, si uno va a utilizar las 140 de basales o 70 de basales, es controlar, siempre digo lo mismo. Porque a veces uno dice, bueno, 140, uy, me quedó mucho, bueno, se puede bajar un poco. El 70, me quedé corto utilizando 70, subo un poco. Bien, acá vamos a la otra pregunta. Perdón, en el tema anterior, ¿alguna duda? ¿Hubiesen hecho algo distinto? Sí, yo creo muchas veces que las basales que estemos utilizando en cada lugar, que si viene 140 es verdad, hoy por hoy es una gran prevención en nuestros pacientes pediátricos, tanto en los pacientes que tienen secreción aumentada, siempre digo, de ADH, ya sean pacientes con un cuadro respiratorio o pacientes prequirúrgicos, quirúrgicos, es muy, muy importante ya que se dejen usar planes con bajo sodio. Y nuestros pacientes también que reciben muchas veces medicaciones que aumentan los niveles de ADH, estaría bueno en todos ya tener normatizado de administrar planes isotónicos, sin duda. Pero en cuanto hablamos de deshidratación, todavía tenemos que ver un poco más, ¿sí? No es que se comporta igual un paciente que, como esto que le digo a ustedes, con un cuadro respiratorio o posquirúrgico, el paciente con gastroenteritis o deshidratación no se comporta de una manera igual a ese tipo de paciente. Por eso exigen que nosotros pensemos y calculemos. Bien, acá nos pregunta Macarena el potasio. Y el potasio es un gran acompañante en todo esto, ¿sí? El potasio tiene que ver mucho en los trabajos, como les mostré a ustedes y les compartí, de riesgo de encefalopatía y sobre correcciones y complicaciones en las correcciones de sodio. El potasio siempre es algo que está acompañando y tenemos que tener buenos valores de potasio. Si nuestro paciente tiene 3,5 de potasio y está deshidratado, sabemos que ese paciente tiene un déficit corporal de potasio sin duda descendido, porque su hiperaldosteronismo lo marca en el mismo análisis de orina. Ha habido pérdida de potasio. Lo que pasa es que por ahí tenemos 3,5 en plasma y lo que se está sacrificando es el potasio intracelular. Por eso muchas veces cuando nosotros administramos potasio y un flujo destrozado, ¿sí? En el plan con flujos de 5, por ejemplo, en un paciente lactante, lo que debemos ofrecer es buena cantidad de potasio para que el organismo restituya. ¿Se acuerdan que les mostré en la clase teórica también el nomograma? Que le mostré a ustedes, que había sacado del libro del doctor Boyer, en el cual uno puede evaluar qué es lo que tiene, qué es lo que está viendo. Nosotros vemos solamente potasio extracelular, pero potasio intracelular sin duda está descendido. Por eso siempre tratamos de manejarnos con buenas concentraciones de potasio. Van a ver que uno utiliza 25, 30. Si el paciente tiene borde de 3,5, tiene buena función renal, se usan de 35 y 40. Queremos restituir ese déficit de potasio que tiene intracelular el paciente. Más si un paciente se trata de un paciente que orina y tiene función renal normal. ¿Sí? Es por eso más que nada que utilizamos buenas cantidades y siendo generosos con el potasio. Espero haber respondido la pregunta de Macarena. Bien, esta es la segunda pregunta que les hice en el pretest. Es decir, ¿qué pasa si el paciente tiene NTA? ¿Sí? O sea, tiene necrosis tubular agudo porque tuvo un daño renal. Ahí les hice una pregunta, es decir, ¿ustedes creen que el paciente debería aportarle más sodio o menos sodio? Mi afirmación fue, a ese paciente requiere más sodio. Acá les muestro un paciente con el mismo laboratorio en el cual valió la creatinina. ¿Se acuerdan que el otro era 0,4, este es de 0,6? Para un paciente de 11 meses es una creatinina elevada. ¿Cuál es el ionograma urinario? 62. ¿Se acuerdan que el otro era de 5? Este es 62. O sea, está perdiendo sodio con ahí. Daño objetivable, la función renal por la elevación de la urea y la elevación de creatinina y vemos que el valor en el ionograma urinario de sodio se ha elevado. La diuresis es de 45 mililitros en 3 horas. Recuerda que daba 1, este tiene 1,5. Es un poco más elevado. ¿Qué se respondió? Esto tomado de 58. Faltaron más, después se fueron agregando más, pero yo tenía que poner un parcial en la presentación de la clase. Por eso nos sirve tanto el pretest, porque no es una evaluación para el grupo del alumnado, sino saber opiniones, ¿sí? A ver si ustedes se convencen y ustedes después modifican su opinión o no, pues a que no también posteriormente en el post-test, en el cual van a hacer las mismas preguntas. A nosotros nos sirve no solamente para evaluar
la asistencia y el presentismo de la clase teórica, sino que nos sirve de elemento para hacer nuestras clases. Acá vemos que se tomó como que era una respuesta verdadera en el 46%, más o menos repartido, ¿sí? 50 y 50, y falso 50. Bien, lo que les quiero evidenciar y de alguna manera mostrar es qué pasa con esa pérdida de sodio. Vamos a ver si yo les construyera un plan a partir de esto, porque tengo todos los valores. Tenía la pérdida concurrente, tenía el déficit previo, y el ionograma urinario nos llegó con este resultado un poco más elevado. Vemos que se subió la cantidad de sodio. Si tengo NTA en mi paciente y afectación renal, ya la concentración de sodio no es tan buena. Y seguramente mi aporte de sodio, como había visto la vez pasada que me daba 90, ¿se acuerdan? Con un paciente que andaba el riñón per fenómeno, acá sube a 105. Y en el 140 que nos daba 100 y algo, ahora nos da 115. O sea, la respuesta que nosotros vemos usualmente en nuestros pacientes es que tenemos que subir un poco más el sodio. ¿Sí? Nuestro paciente, si ustedes les, se les presenta un paciente que está deshidratado, que tiene afectación renal, ¿sí? Que se movilizó la creatinina y se elevó, que más tarde van a ver en la clase de injuria renal aguda todos los valores y los cálculos, pero ustedes ya seguramente muchos en la práctica tienen idea, tienen que intuir que van a tener que administrar un poco más de sodio. ¿Sí? Esa es una respuesta correcta. Debemos darle más sodio al paciente que tiene daño renal porque no lo puede trabajar para retenerlo de una forma adecuada. Bien. Agus dice, ¿habría pérdida renal además de extrarrenal? Perfecto. Esa es la manera de pensar. ¿Sí? De pensar esto. De forma práctica es eso. Sumamos una pérdida. Y si lo tomamos en cuenta, van a ver en nuestro gráfico que no es siempre tan rígido el gráfico de la volemia. Ven que el paciente tiene hipovolemia y subió. ¿Qué es? Porque la pérdida exclusivamente renal, no, en realidad tiene las dos cosas. Tiene gastroenteritis y también tiene pérdida renal. A modo ilustrativo le quería mostrar un trabajo reciente del año 2023, ¿sí? De la Revista Europea de Pediatría, en el cual se sigue evaluando la disnatremia y los cambios en los niveles de sodio administrado en distintos tratamientos endovenosos en nuestros pacientes pediátricos con gastroenteritis. Ahí cada vez más están apareciendo. Lo difícil es que se hagan prospectivos de esto, pero bueno, acá le voy a mostrar a modo de formativo para que veamos todo qué fue lo que dio el trabajo. Le digo que la conclusión, adelanto la conclusión de este estudio, es decir, que un paciente que recibe un paciente con solución salina eh, no tiene riesgo de hiponatremia. El paciente que tenga un plan hipotónico se dice que tiene 8,5% más riesgo de tener hiponatremia. Yo siempre digo lo mismo, leamos los trabajos, a mí me gusta leer los trabajos, ¿sí? Acá lo que se comparó es un paciente con solución salina y destrozado 5% versus, según 21 pacientes. Y se les controló al inicio de la anatremia a las 4 horas y a las 24 frente a un paciente que tenían un tercio salino, o sea, un 50 de sodio, y medio salino que sería 77 de sodio. ¿Qué encontraron? Las poblaciones eran similares, 137 y 138 de sodio. ¿Qué pasó a las 4 y a las 24? Vieron que había un aumento, se ve un aumento de sodio en los pacientes que tienen solución salina. Ya sabemos que la solución salina es un poco más elevada, muchas veces que la anatremia propia del paciente. Vemos que hay siempre, acá tenemos 0,5 a 5 en la mediana. O sea, va a subir. Es como si uno hablara de esto, diría que va para de una manera para producir un poco de hipernatremia en el paciente. Y en este paciente le dio de uno solamente. ¿Qué observaron en los controles de 4 y 24? Que habían 19 pacientes que con la solución salina que recibían, 19% disminuyó la anatremia. No se dice a qué valores, no hay tablas sobre todos estos pacientes, son muchos pacientes, y se incrementó, es decir, que se produjo valores más altos de sodio, 76%. Y no cambio 5%. ¿Qué pasó en el grupo que recibió? Que acá hay de 50 y de 77. No es que son todos de 77, medio isotónico. Bien, el 53% aumentó, 36% disminuyó y en 11 no hubo cambio. Y acá establecemos esto. Fíjense que la diferencia en cuanto a P no es estadísticamente significativa, pero la conclusión del trabajo es esta. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que seguir trabajando y revisando qué pasa con los pacientes deshidratados. Tenemos que apoyar, si bien eh,
Ya está demostrado que los basales nuestros se tienen que modificar muchas veces y sobre todo en nuestra población pediátrica, pero los pacientes con deshidratación tenemos que seguir pensando y trabajando. Sin duda, lo que tenemos que aplicar y administrar a un paciente que tiene hiponatremia es un plan que sea un poco más que una medida isotónica, ¿sí? Y eso lo vimos en los cálculos que le estoy mostrando yo. De ahí a utilizar 140, uno puede utilizar 140, pero después esté preparado para controlar y evaluar cómo va el paciente, ¿sí? Ese es el consejo que por ahí uno toma de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y bueno, cuando nuestro paciente se llamaba Lionel, acá finaliza felizmente el primer caso. Bueno, algún tipo de pregunta con este tipo de paciente. Voy a habilitar igual para que quiera decir algún tipo de pregunta. Sí, puede apretar y participar. O también puede utilizar el chat. Las dos cosas se pueden utilizar. Bien, acá Adrián hace una pregunta y dice, si estoy pasando 140 en el plan, pero tiene NTA, ¿cómo aumento? Tenemos que determinar cuál es la pérdida, Adrián. ¿Sí? Si el paciente muchas veces requiere, si vos estás diciendo seguramente que el paciente no está recuperándose. Si tu paciente tiene NTA, seguramente, y estás pasando 140, muchas veces vas a iniciar con un 140. ¿Sí? Esto por ahí le sirve mucho más a la persona que por ahí está utilizando un 70 o quiere utilizar menos, porque todavía no estamos definiendo bien esto de los, todavía es una discusión que sigue, esta de cuáles son los basales, ¿sí? En determinados tipos de pacientes. En este paciente, por ejemplo, si vos utilizamos un 140 en la práctica y tiene NTA, rara vez no vas a subir. Con el 140 es como que es suficiente. Siempre lo que le digo es que cuando uno utilice un 140 de sodio en un paciente deshidratado, evalúe y controle para ver si no está subiendo mucho ese paciente. Si tiene problemas renales, una NTA, seguramente va a ser suficiente el 140. Acá dice, es decir, que un paciente con deshidratación por gastroenteritis sin síntomas de hiponatremia, pero con valor de sodio menor a 125, se supone que sería, yo creo que la pregunta iría entre un 120 y 125, debemos corregirlo con el plan. No siempre. Si tenemos la vía oral, también muchas veces uno opta por también tener una ayuda de las sales de OMS. Pero muchas veces cuando tenemos menos 125 son pacientes que este, tienen vómito. Muchas veces tienen alguna consecuencia más. Es rara vez que no utilicemos plan de hidratación con un paciente que tiene menos 125 de sodio. Que nos ayudemos de eso. Es decir, dice planes hipotónicos. Si vamos a hablar de planes hipotónicos, tenemos que cada paciente que tenga menos 140, yo le digo que la definición es muy amplia. Menos 140 de sodio son todos hipotónicos. Si yo pongo 130 o en otros lugares que usan basal para evitar hipercloremias de 120-20 van a ser hipotónicos. La respuesta, si estamos hablando puntualmente de planes que tienen menos 140 de sodio, le digo que sí, que muchas veces sí porque es suficiente para corregirlo. Fíjense que antiguamente los planes, las soluciones polielectrolíticas que se administraban a 25 mililitros kilo, en los pacientes también con deshidratación y que tenían diarreas coléricas se utilizaba 90 de sodio, pero en volúmenes 25 mililitros kilo hora, una gran cantidad. Y los registros de hiponatremia se producían en pacientes sobre todo que hacían complicaciones gastrointestinales, pero también la mayoría de las veces la complicación y el efecto adverso que tenían estos planes era de hipernatremia. Por eso lo del término del plan hipotónico es muy amplio para meternos a hablar de hipotonía, porque por eso le decía a la doctora Virginia, si uno le pone 130 a un paciente, también sería hipotónico. Y yo lo que le digo es siempre un plan suficiente. ¿Cuál es el plan suficiente que necesita el paciente? Si fuéramos todo ADH, sería mucho más fácil, ¿sí? No tendríamos nada que pensar en otro tipo de cambios hormonales, si no existiera NTA tampoco, ¿sí? Si pacientes que te han deshidratado sin NTA. Así que muchas veces sí utilizamos planes de hidratación cuando tienen menos de 125, aunque sean pacientes que sean crónicos. Nosotros también tenemos tubulopatías o pacientes que tienen algún tipo de diurético, otro tipo de tratamiento. Si es un paciente con gastroenteritis sin síntomas,
Sí, seguramente muchas veces utilizamos plan. Son pacientes que están internados porque aparte tienen otras consecuencias y otras causas, ¿sí? Tienen hipoglucemia, acidosis. Muchas veces están internados por eso y por vómitos incoercibles la mayoría. Rara vez encontramos un paciente que tenga 124 de sodio o menos que no requiera un plan de hidratación. Acá preguntan por qué no usaron 180, 140, 20 en este paciente al inicio. Eh, También puede ser utilizada, sí, sí, sí. Lo que le pongo es la más correcta que ustedes considerarían en este tipo de paciente. ¿Sí? ¿La opción de 180, 140, 20 estaba en las opciones o no? También podría haber sido. Yo la que puse es una opción de 180, 140, cero, sin potasio, Josefina. Pero 180, 140, 20 sí, también se podría utilizar. Perfecto, Virginia, sí, sí. Sí, sí, muchas veces el cálculo nos va a dar menos cantidad de sodio. Y fíjense ustedes, fíjense, yo le doy los elementos para que ustedes lo calculen en ciertas ocasiones. Igual si ustedes están estandarizados en su lugar de trabajo, le dicen, bueno, hay que poner este plan, uno lo pone el plan. Pero lo que le digo siempre es, controlémoslo, fijémonos que cómo evoluciona el aumento del sodio. Sí, Ana, es un elemento muy útil que yo he encontrado y muchas veces se relaciona con los pacientes clínicamente, ¿sí? Y siempre digo lo mismo, el control es clínico también. El balance lo que nos tiene que servir no solamente es de pesar al paciente, que es balance es igual a la balanza, sino que también ver el control clínico, porque si nuestro paciente tiene un sensorio de luego alterado o el abdomen, estamos sospechando de una imaginación, cambia completamente toda la evolución de nuestro plan. Y a veces no es suficiente con esto solo, el tratamiento está insuficiente. Acá pregunta por el laboratorio. El laboratorio tiene que emplearse cuando uno va a hacer un cambio en la conducta, sobre todo. Yo siempre digo lo mismo, lo importante es determinar el primer laboratorio que uno va a hacer. El ingreso siempre, nosotros tratamos de que el paciente antes de ponerle un suero, como se lo va a invadir el paciente, ahí tener el laboratorio que nos dicen qué situación está. ¿Sí? Si no, no detectaríamos tampoco las metabolopatías o hipoglucemias en un paciente. Ese es el laboratorio más importante. Y luego, cuando uno va a establecer la conducta, si uno tiene un biograma urinario y administró, indicó un plan, evaluar si lo controla a las 3 4 horas, algunos los quieren controlar hasta las 6 horas, listo. Pero lo que siempre indicamos es que tiene que haber un control. No puede ponerse un plan y decir, bueno, a las 12 horas voy a controlar a ver cómo me salió esto. ¿Sí? Tanto el laboratorio como lo clínico y el balance del paciente. Bien, seguimos un ratito. Y después igual acepto, bueno, se aceptan preguntas por acá y también al mail que le pusimos también pueden preguntar todo lo que quieran. Este curso es para eso, es para ustedes. Continuamos. Este paciente difícil, ¿sí? Este paciente que no nos gusta y el que más nos complica la vida porque nos hace pensar muchísimo. Y el otro paciente, fíjense, de lo fácil le agregué cosas difíciles porque el paciente, y uno a veces cree que todo es fácil, ¿no? Pero bueno, amerita la discusión, amerita al pensamiento, a la evaluación según cada lugar que trabajemos nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. A veces trabajamos en tres lugares distintos y se usan un basal acá, es 140, en el otro quiere 120, en el otro quiere 70. Y cómo me voy moviendo en cada lugar, ¿sí? Yo le digo, todo depende de lo que requiera el paciente y lo que nos esté mostrando el paciente y los elementos que tengamos de él, tanto en el examen físico, la anamnesis y el laboratorio y el programa urinario. Bien, este es un paciente que nos tocó, que es un paciente de 6 años que estaba internado hace 48 horas en terapia, con diagnóstico de shock séptico a foco enteral, con meningitis, con un bacilo gram negativo, en tratamiento antibiótico con piperacilina, tazobactam, en ARM, y bueno, estaba con dobutamina, y aparte el paciente recibió durante 12 horas noradrenalina desde su ingreso. Al ingreso lo que nos detallaron es que recibió dos expansiones con solución fisiológica en la guardia. ¿Qué antecedente tenía este paciente? Había tenido un cuadro febril hace 3 días con vómitos alimentarios y diarrea, 6 deposiciones líquidas y abundantes por día. Lo pesaron cuando entró a UTIP, dije, refirieron un peso previo de 30 kilos, pesaba 28, 2 kilos menos. La talla de 120 y en ese momento cuando lo vimos al paciente no estaba en RM. Estaba febril hace 24 horas, estaba vigil, lúcido y lo que sí tenía náuseas, ¿sí? No tenía vómito, tenía náuseas. Y una cefalea frontal, le dolía la cabeza de la cabeza.
La frecuencia cardíaca del paciente era de 60, la respiratoria era de 30, ¿sí? Recordemos la del paciente que tiene 6 años, y la TA era de 125/80. Estaba normohidratado, la diuresis era 700 mililitros día. Recordemos que acá tienen el peso. Si uno hace el cálculo según el peso en metros cuadrados, le va a dar, si uno hiciera por mililitros kilo, le daría alrededor de 1 y si no, 25 mililitros metro cuadrado hora. O sea, dentro del tipo ritmo diurético no es poliúrico ni oligúrico. Bien. Abdomen distendido y catarsis, seguía catarsis positiva. Y este plan tenía. Sí, fue este tiempo, tenía un tiempo muy, muy prolongado ya, ¿viste? Las terapias ahora ya usan 140. Pero bueno, este paciente tenía un PHP 2560/20, flujo 3. ¿Sí? Vino este laboratorio del paciente. 725, 36 de peso 2, 15 de Vica. Y el ionograma viene 118, 5, 93, una glucemia de 90, una urea 84, una creatinina 0,8, láctico de 2, hematocrito de 30, ácido úrico de 4, una orina de 1010, pH 5,5, proteínas 2 cruces, hemoglobina una cruz, 8 leucos, cilindros aislados y el ionograma urinario. El ionograma urinario viene de 50, 45, 100. También habían hecho de favor y sería la urea. Bien, ¿qué interpretación les parece de este paciente con este laboratorio con respecto a su estado base, el ionograma, la función renal, el hematocrito, el ácido úrico, el ionograma? ¿Qué les parece? Leo. Bien, acidosis metabólica, dice Bianca, perfecto. Ah, la urea es urea urinaria, por eso no se guíen por eso, porque por ahí necesitaríamos otro tipo de cálculo. Eso es para evaluar después la molaridad urinaria. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de eso. Acidosis metabólica con acidemia, creatinina elevada, perfecto. Eso es lo que quiero que también me compartan. 6 años, 84 de urea y 0,8 de creatinina. Si uno hace el cálculo, porque le di la talla 120, sepan que está elevada la creatinina. Bien, hay daño renal, insuficiencia. Hiponatremia grave, dice Adrián, perfecto. Hiponatremia severa, misail, urea aumentada y creatinina aumentada, muy bien. Sodio urinario aumentado, hay pérdida renal, muy bien. Excresor, bien. Mariana también opina lo mismo. El hematocrito perfecto, está disminuido. Bien. No es un hematocrito elevado, no empezaría algo más concentrado. Bueno, puede ser secundario a esta infección severa que tiene el paciente. Pero lo que quiero que veamos si está aumentado o no está aumentado. Bien, Adrián nos dice lo mismo, que el sodio es mayor de 20. Perfecto. Perfecto todo lo que me dijeron. Bien, el ácido láctico está en un valor normal. El ácido úrico es normal. ¿Sí? Tiene 4 ácido úrico. Le detallo también eso. Vamos a continuar con el caso clínico. Y vamos a responder las preguntas. ¿Qué tipo de hiponatremia presenta el paciente con respecto a la volemia? Vamos de vuelta a nuestro gráfico. Bien. Y vamos a ir viendo cómo se mueve esto. Hipovolemia, normovolemia o hipervolemia. Bien. ¿Qué tipo de volemia descartamos en este paciente? Bien. Como les dije al principio, es tan importante saber lo que tiene el paciente, en qué lugar nos podemos mover. Recordemos que el paciente entró con shock y gastroenteritis. Debería moverse por acá. Si el paciente no me parece que tenga signos de deshidratación en el momento de la evaluación, puede ser que se esté moviendo en la deshidratación subclínica o esté en una normovolemia. Seguramente se va a mover acá. Ahora, ¿quién nos puede hablar de hipervolemia? Hay gente que respondió hipervolemia. Y me gustaría que me pongan por qué pensaban en hipervolemia, porque también uno puede pensar en hipervolemia en este paciente. Pero me gustaría que ustedes me pusieran por qué pensarían en una hipervolemia en este paciente. Bien, acá me dice la insuficiencia renal intrínseca, NTA, por la TA, excelente, injuria renal aguda. Bien. Sobre todo por la TA, ¿no? Bien. Ahora mi pregunta es, si este paciente tiene 60 cardíaca y tiene 125/80 y tiene náuseas y cefalea y 118 de sodio, ¿podríamos pensar que la hipertensión que está teniendo este paciente es de causa por edema cerebral?
¿sí? Que está teniendo una frecuencia cardíaca muy baja y está teniendo hipertensión, ¿sí? Esto a lo que voy es que uno muchas veces tiene que guiarse por la situación que está con el paciente. Obviamente que si tuviéramos, nosotros hicimos una placa de tórax que estaba normal y el ecocardiograma igual, tenía buen colapso. Uno va a descartar causa de hipervolemia en este paciente, pero todo nos orienta con ese descenso de peso que tuvo importante el paciente y los aportes y esta NTA que tiene, ¿sí? Con pérdida de una diuresis de cercana a 25 mililitros kilo hora, que estamos enfrente de un paciente que debería moverse en esos valores, ¿sí? Entre un paciente con hipovolemia y euvolemia. ¿Sí? Por eso les quería hablar, pero bueno, la TA a veces es algo engañosa en cuanto a síntoma neurológico, también lo tenemos que analizar eso. Continuamos. ¿En qué paciente, de dónde nos estaríamos moviendo? Sospechamos que nos estamos moviendo por este lado, en hipovolemia y normovolemia, en este paciente. ¿Cuáles son las probables causas de hiponatremia en este paciente? Si nos manejamos en en esas dos causas, fue la pregunta que hice en el pretest. Acá vemos cómo se movió todo esto. Bien. Esto lo que sirve, me sirve mucho, es para hablar un poco de cuál es el diagnóstico de este paciente. Sabemos que tenía gastroenteritis aguda, así que nos vamos a mover con estos dos grupos. ¿Sí? ¿Qué dicen las opciones? Gastroenteritis aguda, CIJAD y pH hipotónico. Bien, gastroenteritis aguda, perdedor de sal cerebral e injuria renal aguda con NTA. pH hipotónico, secreción apropiada de ADH, que significa aumentada pero apropiada a la situación clínica del paciente. E injuria renal aguda con NTA. Y un plan hipotónico con perdedor de sal y gastroenteritis aguda. Bien, vamos a hablarle un poco de CIJAD y perdedor de sal. ¿Cómo debe estar el peso en cada una? Porque son dos situaciones que uno se pregunta muchas veces, sobre todo en pacientes como este que tenía una meningitis. Tenemos un peso que está normal aumentado en un CIJAD y está disminuido en perdedor de sal. La frecuencia cardíaca está normal, en el perdedor de sal está aumentado. Recordemos, vamos a moverlo en este paciente, ¿sí? Perdedor de sal, peso disminuido, tenía el paciente, había entrado con menos peso, pero recordemos que tenía un shock séptico. Frecuencia cardíaca no estaba aumentada. Dice hipotensión ortostática disminuido, no lo tiene el paciente. La uremia está elevada en este paciente, sí. El hematocrito aumentado, no. El ácido úrico está disminuido, no está normal. Y el paciente está deshidratado, que en este caso nuestro paciente, ahora en esta situación con un 2500, no está deshidratado. Y el ritmo diurético, al perder sal, ¿sí? Que es un soluto osmóticamente activo, suelen tener más de 2 mililitros kilo. Muchas veces encontramos 3 mililitros kilo, 4 mililitros kilo. Y acá le detallo que la pérdida es mayor de 40 a 60, lo que está escrito en la bibliografía. Muchas veces nosotros vemos que con los aportes de sodio que tenemos hasta de 100 milicavalentes por litro. No es el caso de nuestro paciente que tiene 50. Y vemos que hay varias cosas que no tiene nuestro paciente. Si no tiene poliuria, no tiene ácido úrico aumentado, no tiene hipotensión, no tiene taquicardia. Y si hablamos de CIJAD, siempre recuerdo lo mismo. Nosotros muchas veces buscamos el CIJAD y lo buscamos con muchas ganas. Las pocas veces que lo hemos encontrado ha sido en pacientes con meningitis tuberculosa, secundaria a medicación. Es muy difícil encontrar en un paciente que no tenga este tipo de causas, ¿sí? O tumores también cerebrales, posquirúrgicos, neurológicos. ¿Qué tiene el CIJAD? Que el CIJAD es un diagnóstico de exclusión. O sea, tenemos que descartar todo, definir que nuestro paciente está en euvolemia, con esa tendencia a tener peso normal aumentado, con algunos edemas, que el paciente tenga un ácido úrico disminuido cuando tienen hiponatremia. Los pacientes tienen una excreción de ácido úrico muy elevada y el ácido úrico está disminuido. No tiene signo de deshidratación, el volumen urinario es normal o bajo, nuestro paciente podría tenerlo, y nuestro paciente tiene 50, pero es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que encontrar causas que el paciente no tenga una causa de hipovolemia o deshidratación, ¿sí? O pérdida aumentada de la orina, de sodio que nos indique que puede tener un CIJAD. Un CIJAD con insuficiencia renal no nos sirve para la evaluación porque es un diagnóstico de exclusión. Tengo que descartar todo lo otro para decir que tiene CIJAD. Por eso me explico por qué este paciente no evalúa un CIJAD. Lo que sí puedo decir es que tiene una secreción adecuada y elevada de ADH. ¿Por qué? Porque tenemos estos estímulos no osmóticos que favorecen la secreción de ADH. Recordemos que nuestros pacientes tienen náusea, podría tener dolor abdominal, no tiene vómitos el paciente. Nuestro paciente tiene
inflamación, sin duda, tuvo un shock séptico y tuvo una afectación del sistema nervioso central que tuvo una meningitis. Inicialmente podría haber tenido también una depresión de volumen que sería un estímulo. Ahora aparentemente no tiene una depresión de volumen, pero tengo todos estímulos que son estímulos no hemodinámicos para una secreción adecuada, o sea, es adecuada para el paciente, no es inadecuada. Bien, por lo tanto, las causas que uno analiza en este paciente, que como la mayoría de nuestros pacientes no es que hay una sola causa de hiponatremia en el paciente, pues la mayoría de los pacientes complejos hay varias, es el aumento de la secreción de ADH secundario a las náuseas, al dolor abdominal, a la meningitis, como le explicaba recién a ustedes, la gastroenteritis aguda, la necrosis tubular aguda, porque tienen afectación, vemos que el filtrado le da de 62 por cálculo de índice de Schwartz, y tenemos un sodio lineal de 50, y por el plan hipotónico con exceso de líquido, le dimos un 2500 con 60 de sodio. Es multifactorial todo esto, ¿sí? Que nuestro paciente tenga hiponatremia actualmente. Bien, preguntas. Escucho. Pueden estar de acuerdo o no, o decir no, no me parece. ¿Sí? Se puede discutir, no hay que enojarse. ¿Le sirve el cuadro explicativo en este paciente o no? Sí, Sí, yo le quiero explicar en esta situación y en este paciente, porque sin duda eh, les admito que yo me encanta buscar, yo busco SIGA todo el tiempo, o sea, pero bueno, me toca a veces encontrarlo en este tipo de pacientes, por eso encuentro pocos, porque fíjense que al ser un diagnóstico de oclusión hasta tengo que sacar si el paciente tiene hipotiroidismo o insuficiencia de corticoides, es como que tengo que sacar todo, el paciente tiene que estar euvolémico, no tiene ningún otro tipo de factor ni afectación renal para decir que tiene un SIGA. Por eso es tan difícil. Pero bueno, nosotros no dejemos buscarlo, ¿sí? No dejemos buscarlo porque a veces lo encontramos. ¿Sí? En estos casos que yo le dije, lo he encontrado. Y es muy transitorio muchas veces en los pacientes neurológicos o con meningitis tuberculosa, aparece. Y las medicaciones también, con administración de ciclofosfamida endovenosa, hay CIJAP también. Bien, pero para tener en cuenta todas estas situaciones ya y evitando los planes hipotónicos en estos pacientes que tienen alto riesgo de hacer una complicación de hiponatremia. Bien, este paciente no tenía un control con este cuadro clínico que acabo de decir, tenía náuseas, cefaleas, y el paciente ya venía con estos registros eh, en dos balances previos, ¿sí? De que tenía hipertensión. Pero uno puede quedarse pensando que tiene hipervolemia, pero el paciente todo deshidratado, no tiene signo de deshidratación. Le estoy dando un 2500. Virginia, va a quedar grabada la clase. La clase está grabada, así que la vas a tener la clase. No hace falta tomar fotos, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Qué estudio de tratamiento inicial sugiere para el desequilibrio estacio-base y hiponatremia de este paciente? Bien, recordamos los síntomas que tiene nuestro paciente. Recordemos que tiene náuseas, que tiene cefalea y que nuestro paciente, otro indicio que siempre tengo que decir, si el paciente tiene hipertensión y tiene una frecuencia cardíaca baja, vamos pensando que tenemos todos los signos de paciente que se está complicando con hiponatremia y tiene y se está poniendo severo. O sea, falta que convulsive nada más el paciente. Pero siempre digo lo mismo, si un paciente tiene menos 120 y tiene síntomas así, y si convulsivó, no estemos pensando, eh, le vamos a dar el anticonvulsivante, ¿sí? Pero bueno, pensemos en corregir de una manera muy veloz porque estamos en valor de emergencia por la hiponatremia y es una hiponatremia sintomática severa cuando convulsive, pero este paciente ya se estaba metiendo acá directamente, le faltaba un vómito nada más. Bien, pero estos síntomas son los que nos avalan la conducta, eso se lo expliqué en la clase, que de alguna manera tenemos que tomar una conducta de urgencia. Vamos a ver esta pregunta también la hicimos en el pretest y acá me voy muy contento porque ya no tengo que aclarar mucho más. El 80% dijo una corrección rápida de sodio, sí, por hoy se utiliza el bolo. También se utilizó la expansión de absorción fisiológica, otros poniendo un 2500 con 140-20, pero recordemos que si el paciente tiene síntomas, la indicación es una corrección rápida. Hoy por hoy es el bolo. También lo que le hablé a usted en la clase se usa en la corrección de sodio en más horas, de 1 a 4 horas, pero son determinados pacientes. Hoy por hoy, en un paciente que tiene, como que tiene más de 60 filtrados, no tiene ningún tipo de insuficiencia cardíaca, va con el bolo directamente. Viene, la opción correcta es esta, ¿sí?
La corrección rápida de sodio, 2 mililitros kilo en 20 minutos y repetir si persisten los síntomas. Rara vez con un 118 usemos una sola corrección igual. Muchas veces se administra un bolo y luego se administra el otro bolo, ¿sí? Y uno va preguntando, en caso el paciente esté consciente, nos puede hablar. El paciente si está inconsciente y tiene 118 y tuvo una convulsión, no creo que salgamos de los dos bolos, porque después tenemos que hacer una corrección a la hora, perdón, una evaluación de el análisis de sangre a la hora para ver la atremia. Sí, y siempre dejando un plan, obvio. Tenemos que dejar un plan, por eso le pongo, si cesan los síntomas, continuamos con un plan. Más de 100 de sodio, por todo lo que estuvimos viendo, tiene que tener el paciente. Sabemos que si tiene NTA, seguramente vamos a caer un 120-20, y en otro lugar, si alguien le pone 140 con 30 de potasio, fenómeno, ¿sí? Lo importante es controlarlo. Lo importante es controlarlo. Esta es la sugerencia. No podemos caer en un plan hipotónico en un paciente, por más que nos diga que, que los basales en esta institución son de 70-30 en un paciente que tuvo una convulsión con hiponatremia, no podemos poner un 70. No se puede poner, porque el tratamiento nos indica y nos comanda concentraciones mayores. Y si pone un 140 va a estar mucho más cercano a esto. ¿Sí? Y recuerden, el control se hace después de una corrección rápida a la hora. Rara vez en un paciente con menos de 120 se hace una corrección, porque uno lo que quiere es lograr un ascenso de entre 4 y 5 miligramos por litro o salir de 120, más de 120. Bien, bien. Habilito para ver, a ver si hay alguna pregunta más. No, no hay más preguntas. Bueno, a pregunta acerca de todo esto. Mire que tiene que hacer el post-test ahora, ¿eh? El post-test es lo mismo que el pretest. Y el post-test, para que sepan ustedes y sus compañeros, lo que también nos da un indicio a nosotros de que ustedes vieron el práctico, porque el práctico va a quedar grabado, para que ustedes lo vean y lo escuchen de vuelta y digan a ver si dije alguna locura y me dicen, no, tu doctor dijo una locura y lo volvemos a charlar, ¿sí? Bien, muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo sobre todo. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna duda más que tengan alguien por acá o que quiera decir o algo más? Voy a mirar el chat rápidamente, a ver. Muchas gracias, 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 gracias. No, qué bueno que se entendió todo. Qué bueno que se escuchó todo. Perfecto. La próxima clase va a ser hipernatremia, que también va a estar presente. El pretest, ya le digo, mucha gente por ahí me dijo, se pone nervioso, pero no se ponga nervioso. Esto es para evaluar conocimiento y conducta que tienen ustedes habitualmente o qué haría cada uno. ¿Sí? Y no es que hay una opción, van a ir viendo que no es que hay opciones correctas. Hay sugerencias nuestras de decir, partimos de acá, llegamos acá, qué control tenemos que hacerlo. ¿Sí? A ver, voy a ver si puedo leer algo más acá. Alguien le pregunta, hizo una pregunta, a ver. ¿Cuánto es lo máximo de paso en bolo? Preguntan por acá. En general se usa como máximo, cuando hizo el estudio el doctor Ayus, es de 3 bolos. ¿Mm? Pero a sugerencia de las normas europeas y estadounidenses es 1 a 2 bolos. Él usó 3 en cierta ocasión. Que en general, con un ascenso de ese nivel, recordemos que también tenemos un límite en el día, hoy por hoy, de 10. Con 3 bolos ya estaríamos diciendo como que queremos llegar, sí, por ahí llegamos a 5. En un paciente que por ahí tiene una pérdida muy importante de sodio por su NTA, se puede utilizar en general, usamos a lo sumo 2 bolos y a la hora vemos el control y por ahí puede usar otro bolo. Pero el paciente está consciente y nos habla de los síntomas, también es útil. El paciente por ahí tiene cefalea y dice, me duele mucho la cabeza, me duele la cabeza y tiene 115 sodio. Y uno hace 2 bolos y sigue con cefalea, por ahí uno administraría 3 bolos, pero ese es el máximo, 3 bolos. Creo, Isma, creo que apuntaban a cuánto volumen es el máximo del bolo. Tal vez, en vez del número de bolos. Ah, el número el máximo de volumen es de 100 mililitros de clorurado 3% que está descrito ahora en las normas estadounidenses y las europeas. En las europeas antes estaba el 150 que fue el estudio original de Ayus. Pero en Me adultos se parece usa que como apuntaban máximo a eso. 100 mililitros se usa habitualmente. Así que pensemos bien en que tenemos 200 mililitros. Por eso siempre digo lo mismo, que el paciente no tenga ningún tipo de cardiopatía, porque también no podemos pasar
va a estar pasando bolos y bolos y bolos en un paciente que tiene una cardiopatía, porque también es una sobrecarga. Si hablamos muchas veces de un paciente de 50 kilos, estaríamos hablando de 200 mililitros de cloruro 3% y es mucho, y hay que tener otro tipo de controles, ¿sí? Son pacientes por ahí que están con diuréticos de forma crónica, por eso siempre digo lo mismo. Evaluamos el paciente ante el cual estamos, un paciente crítico, un paciente internado en terapia intensiva, tiene otras complicaciones. Bien, bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Vamos a dejar entonces el pretest y, y la clase del próximo viernes de hipernatremia y nos veremos el martes que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Isma. Chao, cuídense mucho.